te doy la bienvenida a otro episodio de A Pecho Descubierto. Hoy tengo la suerte de tener aquí a mi lado a una persona muy especial que viene a contarnos, pues, algo, bueno, un poquito del mundo enorme en el que se mueve a nivel artístico y luego bajaremos a tierra un proyecto que tiene entre manos y que vamos a tener la suerte de que nos empiece a contar de qué va aquí, en este vídeo podcast. Así que, Laura Costa, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Sobre todo quería preguntarte, solemos hacer esta pregunta al principio, y es, ¿cómo te defines a ti misma? Aunque escalcándote en tus redes sociales, yo ya sé que eres una artista multidisciplinar, que ahora nos explicará en qué consiste esto, Vale, ¿por dónde empiezo entonces? por donde tú más quieras. Pues mira, para mí ser artista multidisciplinar, digamos que significaría como habitar el arte desde un sitio abierto, ¿no? No cerrarse como a una sola disciplina. Porque en base a mi propia visión del arte, creo que lo que tengo que contar no cabe solamente en una técnica, ¿no? El arte tiene muchísimos mundos, muchísimos dialectos, muchísimas formas de ser interpretado, ¿no? Uh-huh. ¿Y con cuál de estas formas, ¿no? De estas vías de expresarte, estás conectando más ahora? Pues la ilustración, la música, la poesía. Sí, diría la poesía más que la literatura, la poesía. Y bueno, he descubierto el teatro hace poco también, o sea que me encanta. Soy adicta, es que hay una artista multidisciplinar también que dice una frase que me conecta muchísimo y es, bueno, Miranda July, que dice mucho que un artista multidisciplinar tiene como una adicción a ese sentirse novato, ¿no? A la hora de descubrir una nueva disciplina. De experimentar constantemente. Total. Y es como sientes que no has terminado la anterior y ya quieres otra nueva, porque descubrir una disciplina significa descubrir una faceta tuya también. Es súper enriquecedor eso. Madre mía, qué maravilla. Bueno, antes de ir, porque si no, te voy a preguntar 20 cosas, me gustaría saber cómo te defines tú a ti misma. Uf, es como ese ejercicio siempre me ha costado mucho, ¿no? Pero A mí también me lo gusta. típico, ¿no? De decir 3 palabras o algo así. Como tú quieras. Pues diría que, primero que todo, creativa, ¿no? Desde muy pequeña yo era la típica niña que adoraba el momento en el que llegara a la clase de plástica. Era de las pocas de mi clase, la única, no sé. Por circunstancias recientes, consciente también soy de que soy resiliente, que eso también me ha convencido del arte, de que soy así. Y sensible, muy sensible. Creo que es una virtud. Hay mucha gente que no lo asemeja eso a una virtud, pero ¿por qué no? Es maravilloso. Yo también lo pienso. Total. Y también ser consciente, no solamente serlo, sino también ser Exacto. consciente y decir, sí, soy así. Exacto. Y si tú has pensado, si tú pudieras ser una obra artística, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría ser? ¿O cuál te representa? Hay una con la que desde que la descubrí, y no sé cuántos años hace ya, es una obra de Frida Kahlo, Las dos Fridas, no sé si la conoces. Bueno, Frida trabaja con el autorretrato, algo que me conecta también mucho a ella, pero Las dos Fridas es como que representa esa dualidad. Ella en el cuadro se representa como duplicada, ¿no? Y como que una de sus identidades está curando a la otra, ¿no? Y hay una ambivalencia en la que yo me veo 100%, ¿no? La que siente que pertenece y la que se siente ajena. La que siente la herida y la que busca sanarla, ¿no? Madre mía, tío. Me ha encantado. ¿Podemos poner luego el cuadro? Qué maravilla, para que la gente Precioso. lo pueda ver. Sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que te quería preguntar del proceso artístico, del proceso de creación, porque entiendo que como artista, todo acontecimiento que tiene lugar en tu vida, todo lo que te pasa, de alguna forma, puede ser un catalizador para crear, para... Entiendo que desde la absoluta alegría o desde la profundísima tristeza, todas las vivencias te atraviesan y eso se puede plasmar en una obra. ¿En qué punto estás tú ahora mismo? Pues de todas las disciplinas en las que me he movido, ahora mismo estoy en la de escribir.
porque he vivido una experiencia reciente que me ha hecho recurrir al arte como ya como necesidad, ¿no? No sé si hay gente que la literatura la desvincula un poco del arte, porque cuando hablamos de arte lo solemos asociar a lo plástico, pero al final para mí el arte es más ese proceso de sanación y a la vez de creación, porque cuando nos pasa algo interno y emocional, es muy abstracto y es como que la mente creativa busca materializarlo. Y yo ahora mismo estoy en un proceso bueno, he escrito un libro y estoy en el proceso de moverlo, que no sabía que era la parte más difícil. Bueno, escribirlo también es difícil, pero la parte de moverlo es, hola, una odisea. Una odisea, no sé. Admiro a la gente de verdad que tiene esa fortaleza de no parar de moverlo porque, buah, yo es como, acabo de empezar, socorro. Pero yo entiendo que ya el proceso en sí mismo de escribir el libro implica una constancia, un ir hacia adentro, hacia lo que te ha pasado Claro, o hacia lo que quieres contar, sí, que debe ser cansadísimo. total. Y cuando terminas de hacer eso, que dices, bueno, ya cuesta abajo, ¿no? O sea, ya tiene que ser todo mucho más sencillo. Pues de repente no, la verdad. O sea, sobre todo si encima tienes que ser tú misma la que se busque las castañas, sin padrino o madrina que te eche una manita y te diga, venga, Laura, tranquilita, tal. Y encima, en función de, entiendo también, el tema del que Sí. verse el libro, si es algo pues, que ahora está más de moda, menos, si es algo invisibilizado, algo muy presente, pues obviamente aquí entran en juego otros factores. ¿Te apetece contarnos más sobre este proyecto? Sí, es como raro, ¿no? Voy a hablar de mi libro sin tener el libro. Vale, pues en mi caso este libro es de relato testimonial y aborda la temática del duelo gestacional por interrupción médica del embarazo. Un tema pues invisible, literal, invisible. Un tema que hasta que no lo vives no sabes que existe, ¿no? Las mujeres estamos muy informadas ahora en esta era en la que ya tenemos toda la información posible en nuestro poder, pero estamos informadas hasta cierto punto, ¿no? Porque yo cuando quedé embarazada era consciente de que existen pérdidas, de que 1 de cada 4 mujeres no llega a término su embarazo, pero era consciente de las pérdidas espontáneas. No sabía que después de la semana 12, que es el tercer mes, cuando ya te dicen, venga, hay latidos, cuando tienes esa suerte de recibir esa frase de todo está bien, tú piensas que ya te has pasado el juego. Claro. No. Estás creando una vida, estás viva, pasan cosas, pero tú no eres consciente porque cuando estás embarazada estás viviendo una experiencia hormonal que te cambia y te cambia la identidad, te cambia todo. Y en mi caso, pues en la semana 20 vieron pues una anomalía, no me gusta decir malformación, lo dice mucha gente así, pero no me siento cómoda con esa palabra. Y te ven una tesitura en la que, bueno, te dan un diagnóstico malo y ya por parte de los médicos te dicen, bueno, tienes esta posibilidad aquí, si no quieres continuar. No te pueden asegurar un futuro claro porque en mi caso fue una sospecha de diagnóstico que no sabía hacia dónde iba a derivar, pero a ti te dan un diagnóstico en la semana 20 y tienes de límite hasta la 22 para tomar una decisión. Cuando tú estás en pleno auge, ¿no? En pleno vínculo con tu hija, con tu embarazo, con tu autoestima. O sea, en mi caso fue... El camino del embarazo fue chulísimo hasta ese momento en el que tú tienes la última palabra. Y claro, tú llegas de decir, bueno, ¿me paso el juego? Pues no, resulta que no me lo he pasado. No me lo he pasado y me están mencionando la posibilidad de interrumpir. Pero yo no quiero interrumpir. O sea, yo quiero a mi hija, ¿sabes? Y tienes como que separarte un poco, ¿no? Como las dos Fridas. Y, y yo cuando viví todo esto dije, es que esto te das cuenta de lo sola que te sientes cuando atraviesas ya esta experiencia, ¿no? Y para mí mi refugio fue el papel, escribir,
manchar con trazos que no tenían ningún sentido, pero para mí sí lo tenía, porque era un vómito. Y al final, pues, me movió como como ese pensamiento, porque me acuerdo que cuando ingresé en el hospital, me dijo la matrona, esta habitación que tenemos reservada para casos como estos, están llenas siempre. Y tú solo piensas, bueno, en ese momento no, pero cuando pasan unos días y lo ves con perspectiva, dices, ¿dónde están esas mujeres? Claro. Y a mí mi necesidad de escribir primero era por mí, por sanar de forma consciente este camino, esta herida que no se termina de cerrar, pero que se aprenda a llevar. Y segundo, por todas esas mujeres que quizás en su casa no puedan hablarlo, lo tengan que llevar solas. Y creo que ha sido, bueno, algo muy bonito que a mí me ha ayudado y que siento la necesidad de moverlo cuanto antes para que conecte con tantísimas personas que sientan que no están solas. Es que te sientes sola, pero no lo estás. No lo estás. Es demasiado frecuente para lo poco visto. Tengo esa sensación, es decir, esto no le ha pasado solamente a Laura. A lo largo de los años, este tipo de duelo, este tipo de procesos son realmente muy frecuentes, mucho más de lo que nos gustaría, lógicamente. Yo en mi familia lo he tenido, mi madre me lo ha contado siempre y lo agradezco mucho, porque creo que cuando pensamos en encaminarnos en la maternidad, quiero vivir toda esta experiencia, bueno, como tú dices, al principio, pues ten cuidado los 3 primeros meses, pero después, e incluso antes de todo eso, das por supuesto que a ti no te va a pasar nada, que va a ir todo bien. A ti no te va a pasar. Claro. Esas locuras no son tan comunes. Y luego realmente, tía, cuando te pones en la realidad y lo bajas todo a tierra y dices, perdona. Literal. O sea, así. Como te decía, sí que tú eres consciente de que pasan cosas. Una parte de ti dice, bueno, quizás me pueda pasar a mí, pero prefieres no perder tu tiempo pensando eso y piensas, jo, que esto es un camino que también hay que disfrutarlo, porque mucha gente te dice, disfruta el embarazo, que va a ser, se va a pasar súper rápido, y tú estás ahí queriendo ver también y admirar lo que tu cuerpo es capaz de hacer. O sea, es que es un viaje. Es que es un viaje. Aquí que habláis mucho de viaje, es un viaje. Pero claro, un viaje que se trunca. Ya. Que luego se trunca esa parte, pero hay otro viaje que sigue. Creo que sí, no sé explicarlo de otra No, forma, pero es que creo que está perfecto. Es decir, es un viaje que de la forma que sea va a continuar. Sí, Tú sabes de qué punto partes, pero no sabes ni cuándo ni cómo vas a seguir. Entonces, sobre todo me quedo con dos momentos que has dicho, que es que tú hasta la semana 20 todo bien literal. y en 15 días de repente tienes que tomar una decisión. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo se vive con el sistema sanitario además que tenemos? Que sé que es una cosa que a la que también, y te agradezco de verdad, porque yo, por ejemplo, no he pasado por esto, pero es que prefiero saber que esto me puede pasar y prefiero saber lo que me puede esperar si en algún momento estoy expuesta a un proceso de este tipo. ¿Cómo fue? Pues en el momento en el que yo verbalizo, tragando saliva como puedo, que ya ves que en los médicos pues las caras no son esperanzadoras, y dices, bueno, pues venga, lo tengo claro, que luego dices en tu subconsciente que tienes claro, no tienes claro nada. Claro. Eh, te sientas frente al médico, esto es mi caso, no sé el resto, pero te sientas frente al médico y te dice, mira, hay dos opciones. Una opción en la que llevarías todo el proceso en la clínica privada. Una clínica privada, no hablo de un centro de salud privado, hablo de una clínica abortiva, no sé si se puede decir esta palabra aquí, si no... Se puede Caparán, se puede decir. No me agitan ni en los tacos. O sea, no. Cero censura. Y luego tienes una fase, bueno, antes de entrar a esta fase en la que lo haces todo por completo en una clínica abortiva, es más invasivo porque, bueno, lo haces todo como de una forma más acelerada. No ha sido mi caso, pero el ginecólogo me lo explicó así. Totalmente lícito también si decides tomar esa decisión y pasas por esto rápido porque es insoportable. Pero luego hay otra opción en la que digamos que el proceso de interrupción lo fragmentan, que bueno, también es horrible y la herida se agranda también porque tú pasas de llevar todo tu embarazo en un hospital público donde te cuidan, donde
donde sientes que están actualizados a la hora de tratarnos, están sensibilizados con el tema. Y de repente, claro, como la cosa ha ido mal, bueno, pues primero vas a ir a una clínica abortiva, pero luego vas a volver a parir. Y bueno, pues yo elegí esa fase porque me daba la sensación, aparte de que es menos invasiva, no es tan rápida, me daba la sensación de que si yo lo llevaba como de una forma más lenta, también lo llevaría de una forma más consciente, y creo que de cara al posterior duelo, bueno, posterior, ya lo vives, desde el diagnóstico feo lo vives, va a ser mejor, no me gusta ese verbo, ese adjetivo. Va a ser, digamos, más sano posiblemente de cara al futuro. Y pues eso, yo fui a una clínica abortiva a interrumpir el latido. Estuve el día siguiente con mi hija dentro sin vida y al día después, parto. Parto. O sea, no hablamos de... O sea, es un parto, literal. Esto me parece también, yo cuando le estábamos hablando antes fuera de micro, me parece algo que, primera noticia de que esto puede llegar a darse en X circunstancias, con el embarazo avanzado hasta cierto punto, y que tú tengas que pasar por ahí. Como ciudadana número 12, me imagino, en esa sala de espera. Escuché un texto que recitaba, stalkeando tu Instagram, que se titulado 12, y eras precisamente la paciente 12. Yo intuí que sí. O sea, es que tú cuando entras, después de esas 2 semanas desde el mal diagnóstico, que estás entre médicos, pum, 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 uno te dice, quizás lo de tu hija, pues a lo mejor tenga... Yo creo que tu hija va a estar bien. Luego otro, yo veo aquí una hemorragia en el cerebro. Ya. No tiene, pues puede ser parálisis o puede ser, perdón, No. puede ser lo mínimo que puede ser, quizá algo a nivel cognitivo, algún tipo de retraso en el desarrollo, algo así, pero cuando tú ves las caras en las que tragan saliva, que parece que están tragando un bloque de hormigón, tú dices no. Tienes la opción de aventurarte, pero ¿Quién se aventura? ¿quién se aventura? Pues sí, la hay que se aventura y yo la abrazo también porque no es fácil tampoco, pero en mi caso yo sentí que esa decisión pues tenía que tomarla y claro, tú después como te decía, de 2 semanas de frenesí absoluto, de transbordo entre hospitales, de montaña rusa, de sentir que la ley te permite interrumpir hasta la 22 y tú ya estás de 22 y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues llega el día en el que verbaliza el sí y esa misma tarde a mí me mandaron a una clínica abortiva. Yo entro, mi pareja, que menos mal que estuvo, se encargó de dar todos los papeles y a mí me dieron un número. Me dieron un papelito, como el típico papelito este que sale de las galletas de la suerte, de ese tamaño, y ponía 12, literal, 2 cifras, 12. Y claro, yo me senté ahí 2 horas en una sala de espera con otras mujeres y sus respectivos números. Y siento que yo no era consciente ni siquiera de dónde estaba, ¿sabes? O sea, hasta qué punto las hormonas juegan ahí un papel increíble. Y claro, yo miraba el 12, miraba a las mujeres, miraba a mi pareja, miraba el sitio. El silencio sepulcral, perdón. Em, y yo me preguntaba, ¿pero este 12 qué significará? ¿Seré la 12ª de hoy? 12 mujeres han pasado antes, o sea, 11 mujeres han pasado antes que yo. ¿Pero qué hago yo aquí? O sea, era como, ¿qué hago yo aquí? Y claro, bueno, sientes como una disociación, ¿no? de ese proceso. Y sientes también que te tienes como que desvincular por un momento de tu hija, que sigue dentro de ti, porque es como, hostia, es que lo que voy a hacer, pero es que ¿qué hago yo aquí todo el rato? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y también te preguntas, luego ya con perspectiva, ¿por qué me mandaron ahí? ¿No? Si yo he estado en un hospital público y yo no he tomado, no es una interrupción voluntaria, no es por circunstancias fuera de las circunstancias médicas, sino es que a mí se me ha dicho que mi hija no tiene un buen pronóstico
Y yo he tenido que tomar esta decisión desde todo el amor de mi corazón. Pero, ¿por qué tengo que estar aquí en un sitio en el que ni siquiera me hablan, ni me miran, ni me tocan, ni me dicen ánimo? No, me siento en un potro cuando me llaman dentro, me inyectan en la barriga, en el líquido amniótico, el medicamento que detiene el latido y luego ya, pasado mañana, a París. Y es así. Pasado mañana. Luego, sí, tienes que vivir un día. Ya está. Que yo lo usé como un ritual de despedida, pero es súper duro. Sí. Cada mujer lo lleva de una forma individual y es que ninguna es fácil. Y claro, luego vuelves otra vez al hospital, en el que también te habían tratado. Es como, vale, ya. Tú cuando entras en el hospital, en estas circunstancias, hay una habitación reservada para estos casos. Entonces tú, una vez que entras por esa puerta, saben tu circunstancia y te tratan con muchísima sensibilidad, te tratan muy bien, al menos en mi caso. También hay excepciones por parte de hospitales públicos, pero en mi caso no tengo queja. Pero esa fragmentación del proceso es como demoledora. O sea, la herida es como si hicieras así una cicatriz y te la abrieran. Más doloroso todavía a ti. Esos tempos de primero aquí, esperar un día y Kilometraje, pico, otro día ahí. Y bueno, yo entiendo que hormonalmente porque tu cerebro te busca protegerte. sí. Y en ese sentido estás acolchadísima hormonalmente de, bueno, Laura está en otro plano. Pero claro, cuando todo esto pasa y de repente estás en casa, todo ha pasado, vamos a entrecomillarlo, pues queda todo lo demás, ¿no? Queda todo este proceso. Que te quería preguntar, justo a raíz de comenzar a compartir tu experiencia, entiendo que habrá muchas personas que o hayan pasado por ahí o se hayan subido también a tu viaje, porque de una forma u otra lo han vivido en primera persona o a través de otras. E incluso han llegado a ponerse en contacto contigo periodistas, ¿no? Un periodista de La Verdad, que se llama. Sí, porque a ver, yo en cuanto firmé la autorización para interrumpir en el hospital público, a mí me llevaron a una habitación aparte con una trabajadora social, donde nos informaron de todo, y yo mientras esperaba a esa trabajadora, yo ya estaba con el móvil buscando psicólogas perinatales, grupo de ayuda. O sea, yo ya desde el principio dije, esto sé que es traumático, no sé hasta qué nivel, pero yo quiero tratarlo ya. O sea, no quiero pasar por esto sola, aunque sienta que quizás pueda, pero ¿por qué tengo que ¿Qué pasar por esto necesidad? sola, no? Y o sea, entré en un grupo de ayuda en el que hay mujeres que son miembros de una plataforma que se llama la Plataforma de Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública. En ese grupo en el que me he ido moviendo poco a poco, bueno, están moviendo por temas legales y demás y denunciando esa división del proceso, ¿no? Según la ley de salud sexual y reproducción, o salud sexual reproductiva, una interrupción se puede llevar perfectamente, o sea, por un hospital público. Las mujeres debemos estar amparadas en esa, por las instituciones, o sea, no tenemos por qué ir a sitios ajenos en el que no conocen nuestro historial, en el que se nos abandona. Y esas mujeres de esa plataforma están en constante movimiento con las prensas, en fin. Y nos propusieron a una compañera y a mí, bueno, cuantas más mujeres se atrevan a contar esto, pues mejor, porque no vamos a ser siempre las mismas. Claro. Estas mujeres de esta plataforma ya estuvieron en el documental de Salvados, que es un documental que movió mucho y movió mucho a nivel, bueno, que la gente no conocía estas cosas, ¿no? Y yo dije, sí, yo quiero hablar, que me llame el periodista, que me llame, cuento mi experiencia, un poco desvinculándome, ¿no? De esa parte de, jo, hay mujeres que lo han pasado peor que yo, pero tampoco estarán preparadas para hablar. Puede ser. Yo hablo, cuento lo mío porque me siento preparada y porque siento que esto va a aportar un granito de arena. Quizá un granito para todo un desierto, pero bueno, porque hay mucho trabajo por hacer todavía. Y ese periodista, pues ya está, me estuvo preguntando cómo fue mi proceso, porque al final era denunciar esa doble fase.
Y ya está, pues yo conté lo que te acabo de contar a ti, que es que tú entras en esa clínica y en ningún momento te miran a la cara, en ningún momento se dirigen a tu bebé, no te mencionan a tu bebé, porque te tratan, pues ya está, como supongo, desde esa distancia, ¿no? Supongo desde la que agradecen algunas mujeres quizás, en plan, que van a interrumpir voluntariamente, pues no quiero que me hables de mi bebé porque al final es una decisión que he tomado yo, no estoy vinculada a mi maternidad o por circunstancias personales que también acarrean un trauma, porque es un recuerdo para el cuerpo duro. Y, y yo pues dije, a mí no me pongas anónima, yo quiero contar esto porque siento que de una forma u otra va a servir. No estoy segura. Es decir, si tú, en el momento en el que pasas por esto, al final te encuentras con testimonio, ahora hablamos de cómo te ha costado encontrar información, encontrar un grupo de apoyo, encontrar sostén en un sistema en el que esto se invisibiliza, no se habla de esto. Porque duele, porque se ha asociado incluso históricamente con algo vergonzoso, con una mujer que tiene un cuerpo disfuncional, porque hay algo que no está bien en ti. Es decir, estas gilipolleces y me vaya, o sea, perdonar mi francés, pero quiero decir, esto que cargamos, al fin que cargáis, las mujeres que pasáis por esto, creo que de alguna forma se aligera o puede ser doloroso, aunque compartido, si tú tienes un testimonio de otra chica, de otra mujer que ha Claro. pasado por ahí y dice, hostia, vale, esto es parte, como me decía antes, esto es como un día de playa, sol, nube, oleaje, o sea, es todo así. El dolor es así. El duelo en general es así. Nos pensamos que es una escalera hacia arriba, pero no. En un mismo día tú puedes convivir con las dos emociones y pensar cuando ya llevas mucho tiempo sintiéndote cada vez mejor, pues hay fechas, la fecha probable de parto, Navidad. Yo todavía no he vivido mi primera Navidad sin mi hija, pero tienes como que deshacerte de toda esa idealización que tú ya habías construido en tu cabeza. Es que desde que tú te enteras que estás embarazada o incluso antes, tú ya estás preparándote mentalmente. ¿Cómo voy a criar? Yo ya me voy a colocar en un segundo plano. Y estás proyectando una vida, un proyecto Claro. de vida. Entonces, de repente eso se fuma. Y tú tienes que continuar con un posparto sin bebé, con tantísimas cosas en las que solo sabes preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque estamos acostumbrados a, primero, categorizar a una madre por tener a un bebé en brazos. Si nosotras perdiéramos a nuestra madre, cosa que yo no estoy preparada, Yo tampoco. seguiríamos siendo hijas. Pues yo he tenido que decidir aventurarme a la maternidad. He gestado una vida, he decidido, he autorizado y he parido y he cuidado todo este proceso a mi hija y la sigo recordando. Entonces, ¿cómo no voy a ser madre? Claro. Claro que soy madre. Pero cuesta mucho reconocerte en ese rol porque primero la sociedad no lo normaliza, no lo naturaliza. Y claro, tú en ese momento necesitas buscar otros testimonios. Yo es que a mí me hicieron presidenta del club de la sobreinformación. Cuando ya me dieron el primer diagnóstico, ya estaba buscando en Google qué significa esto, y esto, y esto, y esto. Claro. Busca en foros mujeres que digan, pues el mío ha salido bien, el mío no sé qué, y otras que dicen, pues yo he interrumpido. Porque nada, porque igual, cuando ya sientes que te ves preparada para tomar esa decisión o que crees que lo menos doloroso y menos cruel es interrumpir según tu decisión, también busca en internet testimonios de mujeres que hayan interrumpido, cómo les ha ido, porque es un estado muy avanzado de embarazo. ¿Qué ha significado para ellas el parto y el posparto? Entonces a mí me sanó muchísimo leer a otras mujeres. Sí que es verdad que me hizo aterrizar, rompí a llorar de escuchar y de leer, pues eso, luego ver a tu hija, tenerla encima, o sea, es una cosa muy impactante, pero es algo que se debe contar. Es que se debe contar. Creo que también te puede aligerar mucho la carga de saber lo que te espera. Es decir, este proceso va a ser así. Claro, Estas mujeres me lo están contando. claro. Están estos testimonios, yo ya sé más o menos a lo que me puedo enfrentar. Incluso a la peor parte, es decir, esta instrumentalización, esta despersonalización de la mujer en todos estos trámites, en este transbordo de clínica. Cuando tú sabes que esto, por desgracia, pasa y es muy habitual, por lo menos entiendo que de alguna forma dices, vale, bueno, pues estoy preparada. Por otra parte, estaba justo pensando que damos por supuesto
que en todo este paso de una clínica a otra, este rebote, que tú cuentas con alguien que te lleve, que te traiga, porque igual tú no estás en condiciones de montarte en un coche o coger transporte público. Es decir, ¿hasta qué punto el sistema desconecta de estos factores, rollo, bueno, apáñate chata, que bastante, ¿sabes? O sea, me parece que es que todo esto tiene que abordarse con una sensibilidad y una lógica completamente ausente ahora mismo. Entonces, sé que a ti te... Bueno, ya me lo has dicho tú, presidenta de la sobreinformación. Presidenta, ¿Te costó encontrar información acerca de esto? hay muy poca, hay muy poca. Y claro, yo es que ya te digo, como te dije que soy sensible, también soy una persona que si siente que tiene un nudo, el nudo hay que cogerlo, tocarlo, es por donde sale. Eh, y hay que desenredarlo, no hay que hacer así como, no, porque entonces eso sigue creciendo. Y yo era pues la típica de vamos a buscar todo lo que sea. Lo típico que buscas en Google y todos los links empiezan siendo azules y acaban siendo todos lilas, pues literal, o sea, y creo que podría contar con los dedos de una sola mano la información que hay de mujeres que se aventuren a contar esto, con nombre y apellido o incluso desde una máscara anónima. Em, Porque entiendo también el que haya muy poco es también fruto de esa soledad, de no digerirlo, de mira, paso por esto, cuando ya me recupere del posparto, vuelvo a trabajar porque no puedo soportar la soledad de mi casa. Yo sí que es verdad que la soledad siempre la he llevado, bueno, la he aprovechado pues, para crear, para hacer cosas, que he sido muy introspectiva en ese aspecto, pero, pero y todas las mujeres que no pueden, pues al final vuelven a su rutina, pero el nudo sigue. Claro. Y sigue y sigue y sigue. Y yo necesité buscar. Y quizás si no hubiese visto todo eso, a lo mejor estaría más perdida. Pero bueno, existen libros, existen mujeres que han decidido autopublicar sus testimonios. Y, y claro, yo la he visto, la he sentido como un abrazo. Esa mirada de juicio es que confieso que nunca he estado ahí, pero ahora menos todavía. Claro. Mm. ¿Qué rol tú crees que tiene en todo este proceso la invisibilización precisamente de este tipo de sucesos que tienen lugar? Un duelo de este tipo. La soledad y la culpa, que yo creo que además son tres aspectos que condicionan y nos acompañan a las mujeres ya en general, es decir, en toda tu vida, pero en un proceso así tengo la sensación de que subrayadísimo. Literal, o sea, sí. Chupito cada vez que diga literal, o sea, estoy... Eh, hay una cosa que tengo aquí, cuando en mi libro tengo un capítulo expresamente para la culpa. Y fíjate cómo son las cosas, que es que culpa tiene dos sílabas, dos rayitas en un T, dos rayitas que aparecen o quizá no aparezcan, la culpa está igual. La culpa está desde el momento en el que sabes que vas a ser madre. La culpa está en qué como, qué movimientos hacer, qué no hacer, qué tal, qué cual. Si no hay latido, hay culpa en la primera consulta. Si hay un mal diagnóstico, hay culpa. Hay culpa antes de tomar la decisión. Y si el médico si el médico se está equivocando, esto es muy serio. Hay culpa, por supuesto, después. Yo en mi caso, pues autoricé que hicieran una necropsia por mi culpa. O sea, por mi culpa, por tratar esa culpa, porque es como no me puedo quedar con la duda de saber si realmente tenía lo que decían, ¿no? Y al final, efectivamente, lo tenía. Y esa culpa sanó un poco al saber pues bueno, el diagnóstico final, ¿no? Eh, pero la culpa está y la culpa, digamos que disminuye y no termina de desaparecer, pero yo la describiría como un monstruo que tiene tu misma cara, tu misma voz, todo. Porque si la culpa fuera un monstruo aparentemente terrorífico, que tú lo ves y quieres apartar la mirada, no le haríamos caso. Pero es que la culpa tiene tu voz, te dice, quizás se te olvidó tomar el yodo que te tienes que tomar durante el embarazo, quizás aquellos brotes de canónigos no los lavaste bien, Cualquier cosa. cualquier cosa, o sea, y hay que aprender un poco a coger esa culpa así de la camiseta y decirle, no podrás conmigo. Pero claro, necesitas mucho trabajo personal para eso. Y yo es una palabra,
o sea, una frase que quiero decir es que no la tienes, no tienes la culpa. Aunque lo sientas, no la tienes. Y cualquier decisión que tomes y cualquier cosa que hagas es válida. O sea, no tenemos el control de todo. Pero la culpa parece que va intrínseca ya en nuestro género. Sí. Pero bueno, en la maternidad también. Y en fin, es algo también que es un tabú. No se habla de ello. Yo creo que además en la maternidad también, en cualquier caso. Es decir, en la maternidad, cuando estás buscando el embarazo, cuando estás embarazada, cuando tienes que transitar algún tipo de interrupción del mismo, en el momento en el que sea, e incluso después, cuando tienes a tu hijo o a tu hija en brazos, no te abandona. O sea, No te abandono. por eso me parece tan importante que en situaciones tan críticas, tan dolorosas como estas, pueda quizá hacerse más pequeñito esa culpa, hacerse más pequeñita esa culpa con nuestro rostro, pues que nos, al final no deja de ser un reflejo de un autodiálogo que es destructivo 100%, apoyarte, sostenerte en otras historias que al final te recuerdan que hay luz, que este viaje continúa y que antes o después, pues, todo este mar arrebatado, pues también tiene momentos de estar tranquilo y en los que Laura dice, vale, o sea, Claro. ahora voy a plasmar esto en un libro, quiero compartirlo, quiero ser parte de la gran historia que van a vivir otras tantas mujeres y pues lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Que es como a ti te ha nacido, así que solamente puedo darte las gracias. O sea, en nombre de toda la sociedad, te diría, porque me parece que también es muy necesario que cualquier persona escuche esto. Porque igual que entre mujeres esto se ha silenciado mucho, se ha tapado con mucha vergüenza, ya no te quiero contar hacia la otra parte, ¿no? Es decir, esto no se habla si no hay solo mujeres en casa, esto no se nombra delante de tu hermano, tu padre, tu abuelo, esto en una mesa de Navidad o en una comida familiar ni se menciona ni te voy a preguntar cómo estás porque no quiero que se hable de esto. Porque es incómodo. Pero es que la incomodidad de los demás, no tuya. Y es necesario entender que no sirve de nada el decir, vamos a hablar de otra cosa. Porque a mí el evitar el tema no me va a ayudar. No me va a ayudar porque luego la que se va a ir a su casa con todo el peso de la mochila soy yo. Y es que simplemente estar y escuchar ya es suficiente. O sea, no necesito frases de apoyo. O sea, es que son frases hechas. Que sientes que van a encajar en cualquier situación. No. No me va a servir de nada que me digas que me voy a olvidar de esto. ¿Cómo se te va a olvidar que tuviste que pararle el corazón a tu hija? ¿Me lo explicas? Ya. O sea, te das cuenta, hay personas que no han pasado por esto y saben estar, pero te das cuenta de verdad quién está. O sea, quién... Sí, digamos que el embarazo y sobre todo el duelo es como una criba que va dejando a la vista a la gente que de verdad va a estar. Para lo bueno y para lo malo, porque si ya hay personas que no están aquí, es totalmente comprensible que no sepas cómo sostener esta situación cuando eres el que acompaña, ¿no? Pero simplemente acompañando sin hablar ni siquiera. En fin, ya no sé por dónde estaba. No, creo que lo que estábamos hablando es tan incómodo o nos resulta tan incómodo que priorizamos evitarlo para no sentir nosotros esa incomodidad que el cómo se encuentre quizá la otra persona. Y justo te quería preguntar por esto porque además en alguna publicación tuya también lo leí y dije, esto me parece terrible y precisamente por eso quiero ponerlo sobre la mesa, que son los comentarios a los que has tenido que verte expuesta. O sea, aquellos que la gente podría meterse por el ojal directamente y aquellos que realmente son sanadores. Considero que también, estando en la otra parte, muchas veces nos faltan herramientas de gestión emocional para decir, ¿qué le digo yo a esta zagala? Si es que no me puedo ni quiero imaginar lo que está pasando. ¿Cómo has vivido tú esto? Es un problema, es un problema social, porque es que la sociedad no estamos preparadas para acompañar en ningún momento, pero ni siquiera cuando hay algo tan pequeño ahora, en comparación con este tema, como una ruptura, por ejemplo, de pareja, o sea, en plan, pues venga, sí, ya te pones a buscar otro y ya está. O ante una pérdida, o sea, fíjate hasta qué punto la sociedad está desvinculada de lo negativo, que sorpresa, lo negativo pasa también.
que cuando tú te casas tienes 15 días de permiso, pero cuando pierdes a tu madre tienes 3. Y cuando pierdes a un hijo en mitad de la gestación no tienes ninguno. Tienes que pedirte, bueno, si no eres capaz de sostener el dolor, una baja por enfermedad común. En la que, bueno, en mi caso fue depresión. Yo no tengo depresión. No tengo depresión. Estoy pasando por un duelo. Pero como código médico tiene que estar justificado de alguna forma y es depresión. Porque no está reconocido como el duelo. O sea, si yo pierdo a mi madre, soy huérfana. Si yo pierdo a mi pareja, soy viuda. Pero si pierdo a un hijo, ¿qué soy? ¿Hasta qué punto? O sea, no hay una palabra que catalogue la magnitud de esto, o sea, porque ya está. Se prefiere mirar hacia otro lado. Y precisamente por eso la incomodidad, pues es como la necesidad de soltar algo así por mi propia ansiedad de no saber qué decir, pues te suelto esto, pero es importantísimo ser consciente de lo que hieren las frases hechas, como por ejemplo... la joya de la corona es, eres joven, ya tendrás más, como si la juventud a mí me fuera a otorgar fertilidad, no sabes ni siquiera cuánto me ha costado a mí tener a esta criatura que he perdido. La naturaleza es sabia, pues perdóname que discrepe, porque si fuera sabia, en tus palabras hubiese puesto un poco más de empatía. Todo pasa por algo. Bueno, si estoy en una cocina haciendo una tortilla y me voy 20 minutos, por la tortilla se me quema, claro. Pero ¿me puedes explicar por qué ha pasado esto? Porque entonces, si a mí me dices eso, me sumas culpa. Por algo habrá pasado. Es que son palabras demoledoras, tío. Claro. Entonces, bueno, me han llegado a decir, aparte de lo de tendrás más, tranquila que enseguida tendrás incluso 2, como si una fuera a sustituir a la otra. Genial. Es que hay que hacerse un trabajo, un chequeo gordo, ¿eh? Entonces es tan sencillo como... Bueno, hay veces que incluso hasta el cómo estás nos duele porque ni siquiera nosotros sabemos cómo estás y yo a veces pues, decía tirando, porque es que no, creo que es literal. Otra vez literal. Pero no sé, ¿qué dices? Si digo bien, no estoy bien. Es que no estoy bien, me estaría engañando a mí misma. Así que creo que el decir lo siento, abrazar... incluso que me diga lo que te ha pasado una mierda. Sí. Eres valiente, vale, también nos reconforta que nos digan eso. En algún momento, quizás. Pero sobre todo es, no sé qué decirte, e incluso preguntar a esa persona, ¿qué necesitas? No sé cómo estar, pero quiero que sepas que voy a hacerlo como pueda y si en algún momento te duele algo de lo que te diga, dímelo. Y sobre todo, si preguntas, ¿cómo estás? Prepárate para escuchar cosas duras. Si no, no es necesario tampoco que lo preguntes. Hay muchas cosas como lo siento que también reconforta. Porque es como, ya está. Y lo que he dicho antes, no sé qué decir. A mí ya me muestra ahí también que tú también eres una persona pues sensible, que empatiza un poco con lo que siento y que te muestras desnudo, en plan, es que esto no sé qué hacer. Yo tampoco. Claro. O sea, es que somos 2 personas que no conocemos lo que está pasando y ya está. Pero nos acompañamos. No podemos. Pero es muy importante empatizar, el trabajo de empatía. Yo a veces pienso, digo, si no hubiese pasado por esto, ¿cómo acompañaría? Pero estoy segura de que no. Yo, personalmente, de que no diría esa frase. Sí, encontrar la forma de hacerlo sin dejar heridas añadidas por el camino. Es que es como, imagínate, es que ya de por sí tienes que pensar, es que no me sirve de nada que me digas que ponte a hacer cosas, distráete, claro, que enseguida te olvidas, pero ¿cómo me voy a olvidar? Disocia, amiga, en resumen. Sí, disociado, pero no es el momento. No. Madre mía, Laura, tía. Vaya viaje. Menudo viaje. Ay, pero está muy cómoda, Celia. Me alegro muchísimo. ¿Sabemos cómo o cuándo puede salir este libro a la luz? Pues ojalá que a finales de este año. O sea, vamos a poner velitas para eso. Estoy en la odisea de mover por editoriales pequeñitas en las que siento que esta historia puede encajar. No estoy ahí, o sea, estoy haciendo búsqueda intensa, detallada. Si en ninguna encajo, pues al final optaré por la autoedición, pero me he puesto de meta este año. Sí que es verdad que tuve de meta como, oiga, mi fecha probable de parto sería cerrar el círculo súper bonito, porque mi gestación estuvo como a la mitad y la otra mitad sería para gestar.
el libro, pero no es realista, no es una meta realista. Entonces he aprendido con calma. Esto merece mucho cuidado, merece mucho mimo y hasta ahí me he puesto de meta como fin de año. Bueno, en cualquier caso estaremos pendientes. Me gustaría preguntarte ahora mismo qué te has traído de equipaje. Porque ya estamos al final de este trocito de viaje que hemos compartido tú y yo. Pues me he traído 3 cositas. Primero, no sé si se ve. ¿Se ve? Sí. Este es el libro. El libro. Lo suelen recomendar mucho para el duelo, pero yo lo encontré ya está, en mi búsqueda intensa como presidenta de la sobreinformación. Y es de una autora rusa que vivió también esta experiencia de interrupción del embarazo por motivos médicos en el sistema ruso. Pero hay algo que yo, me impactó y es que yo soy española, ella es rusa, pero todo esto es lo que yo he conectado con la experiencia. O sea, al final, aunque pertenezcamos a sociedades o culturas diferentes, somos una tribu. Entonces, bueno, aviso que es duro de leer porque tiene un lenguaje como muy, ya está, como deseamos expresarnos a veces, que es hasta agresivo porque lo cuentas desde la rabia. Pero a mí me ayudó muchísimo. O sea, tienes que mirar. Es que el título ya, pues no sé, ¿qué te voy a decir? Hay que mirar, hay que mirar a los agujeros negros también. Otra cosa que me he traído es, porque aparte de mi libro, hay una cosa que me gusta mucho, que es el cuaderno de artista, que digamos que es como el típico blog donde metemos nuestros bocetos y demás, pero a mí no me gusta llamarlo cuaderno de artista, me gusta llamarlo cuaderno de bitácora. Porque, bueno, tiene también mucho vínculo con los viajes y demás. Y yo aquí, pues, no sé, en forma de arte, bueno, lo llamé bitácora de viaje interior y digamos que fui, pues, haciendo, no sé, depositando aquí pues, mis frustraciones, no sé, un poco... Es otra forma de vivir el viaje. Sí, o sea, no me escondo, ¿sabes? Es algo súper... Todo lo que iba sintiendo cuando no me salía con las palabras, ya te digo, el tema multidisciplinar, ¿no? Hay cosas que no encajan en la literatura y encajan en otra cosa. Yo digamos que en estos 5 meses que ha durado mi duelo, bueno, sí, el duelo, pero los 5 meses más intensos, estuve creativa a tope, súper conectada a mí. Y esto me lleva al tercer elemento, que no quiero que se entienda como desde una parte superficial, ¿no? Me trae un espejo, no quiero que refleje, ¿vale? Pero el espejo para mí simboliza muchas cosas y es que el viaje más intenso que tú puedas hacer, el más importante, es hacia uno mismo. O sea, es el viaje introspectivo. Va a haber paisajes que no quieras mirar, que den mucho miedo, que sean muy incómodos, pero hay que hacerlo para seguir progresando, para conocerte, para, como decíamos, saber de lo que digo, qué está mal, qué está bien. Uf. Lo vas descubriendo en el camino, pero es muy importante, primero, no barrer bajo la alfombra todo lo que sientas. Hay que darle su espacio, hay que digerirlo. En fin. Madre mía. Bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos un trocito de todo esto que estás viviendo, por también plasmarlo en una obra que ojalá a finales de año podamos también poder leer, poder disfrutar. Muchísimas gracias por venir, Laura. A ti, Celia. A vosotros. Y nosotras nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.